Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio. Vamos a leer la epístola a los Hebreos. Amén, hermanos. Hace 8 días comenzamos a ver uno de los dos aspectos fundamentales del Evangelio, que es la sangre. Hace 8 días vimos la sangre y el aspecto del perdón de los pecados. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Hoy vamos a ver la sangre y la redención. Son palabras que tú siempre vas a encontrar juntas. Perdón y pecado y redención siempre tú las encuentras juntas en las Escrituras. Pero vamos a leer y vamos a entender un poco qué significa esta palabra. Amén. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 8, creo que está. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 9, versículo 2. Acuérdense que en capítulo 8, 9 y 10, el autor de la epístola a los Hebreos nos muestra cuál era el nuevo pacto sellado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pacto que el Hijo hizo con el Padre es la herencia que nos otorgó Dios a nosotros por medio de la fe cuando Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, obtuvo una cantidad de dones y regalos los cuales nosotros recibimos única y exclusivamente por la fe. Entre esos regalos que obtuvo el Señor Jesucristo, el primero que vimos hace 8 días fue el perdón de los pecados. Hoy vamos a ver el aspecto de la redención. Amén. Entonces vamos a leerlo en el versículo 2. Y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Cuando Cristo muere, resucita y se presenta delante del trono de Dios, no viene con las manos vacías, sino como aquel sacerdote se presentaba al lugar santísimo con la sangre de los machos cabríos. Ahora el Hijo se presenta delante del Padre con su sangre, y con su sangre obtiene una cantidad de dones y beneficios los cuales nosotros nunca hubiéramos podido obtener por nuestras obras ni por nuestra justicia. Entre los beneficios que el Señor obtuvo, mira lo que dice ahí: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y resaltamos la palabra eterna, ¿amén? Una redención completa. Redención es comprar algo, redimirlo, obtenerlo para sí mismo. Nosotros, cuando nuestro padre Adán pecó, todos entramos de alguna manera por causa del pecado a ser parte del gobierno de Satanás, estar bajo el gobierno del maligno. El pecado nos vendió a la muerte, a la maldad. Cuando Dios quería hacer una obra con el hombre estaba alejado de él, el hombre era enemigo de él. Entonces Él envía a su Hijo para reconciliar al hombre con Dios. Y la muerte de Cristo tiene este aspecto de la redención. Y vamos a ver por varias escrituras qué significa todo esto. Pues vamos a leer varios pasajes para ver la redención y vamos a meditar en otros para ver qué significa esto y cuánto valor tiene esto para nuestra vida. Amén. Entonces, el primer pasaje que vamos a leer está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, después de Romanos, después de Corintios y de Gálatas. Está la epístola a los Efesios. Capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo desde el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Cómo? Como había dicho Hebreos, por su sangre. Entonces, como veíamos hace 8 días, el aspecto de la sangre nos habla de varias cosas que Cristo obtuvo. Hace 8 días hablamos el perdón de los pecados. Hoy vamos a hablar de la redención. Entonces el Señor tuvo un discurso bastante largo hablando con los judíos y Él allí explica un poco esto. Entonces vamos a leerlo en el capítulo 10 de Juan. Ese es el pasaje clave que vamos a leer hoy. Si tú quieres conocer el Evangelio de Dios, lees el Evangelio de Juan, lees la epístola de Romanos, lees la epístola de Gálatas, lees la epístola a los Hebreos. Esos son libros que específicamente nos hablan de este asunto. Entonces, Juan capítulo 10. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice:
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Entonces vamos a ver algo bastante precioso. Hay un redil, hay un pastor, hay unas ovejas. Todo eso nos habla de una realidad espiritual. Entonces mira lo que comienza a decir ahí. En el versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Entonces hay un pastor, y ese pastor tiene unas ovejas. ¿Cuáles son las ovejas que tiene el Señor? Las que oyen su voz. ¿Cómo el Señor sabe cuáles son sus hijos en medio de un mundo que no le conoce? Cuando los hombres que el Señor levanta y envía comienzan a predicar, hay personas que al oír el Evangelio comienzan a sentir el llamado de Dios. Y el que comienza a guardar la palabra, a escuchar la palabra, a creer esa palabra, el Señor dijo algo bastante precioso. El que me ama, mi palabra guardará, y nosotros vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo tú sabes cuando una persona es realmente un cristiano? Dependiendo su relación con la palabra del Señor. Tú no eres cristiano porque vayas a una denominación. Tú no eres cristiano por costumbre. Tú eres cristiano porque al oír el Evangelio produjo una fe genuina en ti. Cuando tú te encuentres una persona y te diga yo soy cristiano, pregúntale, según lo que vimos hace 8 días, ¿por qué eres cristiano? Si ella te responde así, porque un día escuché el mensaje de Dios y Cristo perdonó mis pecados, ahí tú comienzas a darte cuenta, este sí es cristiano. Pero él no solo añade eso, sino que desde un momento yo vivía mi vida, así iba de aquí para allá, y un día escuché el Evangelio de Dios y ya no me quedó otro camino que seguir a Jesús. El verdadero cristiano ama la palabra, busca la palabra, conoce la palabra, persevera en la palabra. Esa es que la evidencia clara de que es una oveja. Mis ovejas, ¿qué? Oye mi voz. Cuando tú te sientas al lado de una persona y te dices, mira, Cristo murió por ti, te va a mostrar por las escrituras qué hizo Cristo por ti, y ella comienza a escuchar y de alguna manera comienza a resistir la palabra, comienza a excusarse en otras cosas, y de alguna manera tú te das cuenta que esa persona no quiere oír. ¿Qué está mostrando? Que no es oveja. El que es oveja, ¿qué? Ama la palabra. Amén. Como el Señor le decía a los judíos, el que ama a Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Tal vez tú no me conozcas, tal vez tú no conozcas a otra persona, pero cuando esa persona comienza a hablar la palabra de Dios, tú sientes que la palabra comienza ¿a qué? A arder en tu corazón. ¿Qué es eso? Que tal vez eres oveja. Amén. Amén. Entonces sigamos leyendo. Entonces, ¿cuáles son las ovejas? Las que oyen la voz del Señor. Nadie puede salvarse si no escucha la palabra del Señor, porque por la palabra viene la fe, ¿cierto? Y dice, y las ovejas oyen su voz. Y mira esta frase tan interesante, y a sus ovejas. O sea que hay personas que no son de alguna manera propiedad del Señor. Eso que nosotros queremos estudiar hoy es redención. Significa que el hombre estaba perdido, pero Dios a través de la muerte de su Hijo compró unos hombres para Él, a los cuales Él llama que son suyos.
mis discípulos, dice el Señor, los que tú me diste. ¿Cómo se los dio el Padre? El Padre hizo un compromiso con el Hijo. Hijo, tú vas a la tierra, tú vas a morir y tu muerte va a causar algo que yo voy a escoger de entre los hombres, y hombres que van a ser para ti, para tu gloria, para tu honra. Hombres que ya no van a vivir para ellos mismos, sino que van a tener un Señor y dueño. Porque eso significa Jesucristo es el Señor, es el dueño de todas las cosas, incluyéndome a mí. Amén. ¿Por qué? Porque por su sangre me redimió, me compró. Ahora Él puede decir, estas son mis ovejas. Tú no eres oveja de nadie, hermano, porque hoy los hombres están enseñoreando de lo que Cristo compró. Una vez le dijo un pastor a un amigo, le dijo, es que tú eres mi oveja. Y le dijo mi amigo, es que usted murió por mí. Respóndame, si usted murió por mí, yo soy su oveja. Porque hoy queremos, y no estamos menospreciando la autoridad ni el pastorado que el Señor le ha dado a sus hijos en medio del pueblo, que es un pastorado delegado, pero el verdadero pastor es el Señor. El único que tiene el poder de enseñorearse de nuestra fe fue aquel que murió en la cruz. Los demás hombres son delegados del Señor. ¿Sí? Porque hoy en día se hacen cosas terribles con el pueblo de Dios. Entonces, mira esto. Y a sus ovejas, redención, hermanos, llama por nombre. Qué frase tan preciosa, hermano. Tú no ves que va Pablo caminando rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, y el Señor se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo. Ay, por nombre, hermano. ¿Cuántas veces nosotros viviendo en nosotros mismos, sin tener en cuenta a Dios, sin buscar a Dios, y un día Dios nos llama, y no nos llama como animales, sino nos llama como ¿qué? Con nombre. Estaba Zaqueo, y Zaqueo salió corriendo y quería ver al Señor y se subió a un árbol. Iba el Señor, nadie veía a Zaqueo, y el Señor se para y le dice, Zaqueo. Le conocía el nombre. Lo conocía, hermano. El Señor te conocía. Dice Pablo, desde el vientre de mi madre me apartó. Oh, qué cosa maravillosa. Nosotros sin Dios, sin buscarle, Él nos llamaba, nos insistía, ponía una u otra persona. ¿Para qué? Para que le conociéramos. ¿Por qué? Porque Él había pagado un precio tan precioso en la cruz y no lo sabíamos. Y ahora nos llama Pablo, Pedro, Felipe, Esteban, Juan, cada uno. Tú no estás aquí por casualidad. El Señor desde la eternidad veía tu vida y soberanamente comienza y organiza una cantidad de cosas para que nosotros en nuestra locura alcemos nuestros ojos al cielo y veamos la cruz de Cristo y hallemos allí salvación. Y hallemos que ya no somos de nosotros, sino que ya alguien pagó un alto precio por nosotros. Y nos llama por su nombre. Y no solo eso, mira que la obra del Señor es preciosísima. Y la saca. ¿En cuántas cosas estábamos, hermano? Locuras. En un mundo perdido que iba rumbo a la destrucción. Y el Señor no solo nos llama, nos salva, sino nos saca de la perdición. ¡Qué cosa maravillosa! Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, lo que más le rogaba al Señor era que me sacara de ese mundo terrible en el que vivía. ¡Qué obra maravillosa! Eso lo hace ¿quién? El buen pastor. Vamos a seguirlo leyendo, hermano. Y dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, redención, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué? Porque no eran sus ovejas. Pero sigue, mira lo que sigue diciendo. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Solo hay un camino, solo hay un medio, solo hay un lugar para la salvación: Cristo mismo. Cualquiera que quiera venir por otros lados, ¿qué es? Caín por sus obras. Amén. Pero Dios mostró que hay salvación, pero solo en un nombre dado a los hombres: Jesucristo. Ni las obras, ni María, ni los santos, ni una religión, ni tus fuerzas, nada. Solo Cristo y este crucificado. Y dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y mira que en estas palabras que estamos leyendo siempre van a estar juntas: salvación, redención, justificación, propiciación, perdón de pecados, ¿sí? Esas son palabras que tenemos que estar muy presentes cuando estudiamos el Evangelio. Amén. Y dice: será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es el Espíritu Santo que después vamos a tratar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Satanás: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o vida eterna, como dice todo el Evangelio. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace, hermanos? Su vida da por las ovejas. Esto es ¿qué? Sacrificio. Esto es ¿qué? Muerte para salvación de aquellas ovejas. El único camino, el único medio en el cual Dios veía que podría salvar a los hombres justamente era ¿qué? La muerte. Porque la consecuencia del pecado, ¿cuál era? La paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo. Y mira cómo lo dice en otras partes, hablando de la redención. Téngalo ahí, no lo pierdan, hermanos, porque es un pasaje que vamos a volver. En Hechos capítulo 20, Pablo habla de esto otra vez. Hechos capítulo 20. En el versículo 28. Mira cómo Pablo habla de la redención con otras palabras, pero es el mismo asunto. Cómo Dios podía salvar al hombre entregando a su Hijo, para que su Hijo pagara un alto precio, para que él pudiera tener ovejas suyas, de su redil, de su rebaño. Y mira lo que decía Pablo: por tanto, hablándole a aquellos obispos que él había mandado llamar para despedirse de ellos, le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Otra vez vemos un pastor y vemos un rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y cuál es la iglesia del Señor? Pues las ovejas. ¿Y cómo Él redimió esas ovejas? La cual Él ganó por su propia sangre. Qué cosa maravillosa, ¿no? Para el Señor poder tener una iglesia, tener un pueblo, tener hombres que le siguieran, Él estuvo dispuesto a ir a la misma muerte. Y eso es algo maravilloso. Nosotros a veces tenemos la visión tan corta que no entendemos lo que hizo Cristo. Imagínense en esto, hermanos. Hay ángeles, querubines y serafines adorando a Dios en la Trinidad desde antes de la creación, desde antes de la tierra. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Hijo siendo adorado por querubines y serafines con toda su gloria y majestad.
Y un día Dios, después de la caída, por amor al hombre, su Hijo toma la decisión, siendo Dios, de hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, los ángeles vieron al Verbo encarnado y dicen: Hosana en las alturas, buena voluntad de Dios para los hombres. ¿Sí? Ese pasaje cuando el Señor estaba naciendo. Los ángeles maravillados de la encarnación. Pero el Señor, Dios hecho hombre, caminando, creciendo, madurando, comenzando a predicar y a hacer milagros tremendos, cuando llega un momento que en el tiempo que Cristo va a la cruz y muere en la cruz. Imagínate el espectáculo para los ángeles. Los hombres no entendían, pero los ángeles sabían que este era ¿quién? El Hijo de Dios, yendo a la cruz a morir por hombres que ni siquiera les interesaba, a morir por hombres que constantemente lo único que hacían era ¿qué? Blasfemar para Dios, a morir por hombres que vivían sus propias vidas, como decía el profeta: cada uno de nosotros nos descarriamos. Cristo no murió por el bueno, sino que aun siendo nosotros pecadores. Yo no sé si a usted no le causa alegría esto, pero mira lo que decían estos querubines y estos seres espirituales, Apocalipsis 5. Y se maravillaban. ¿De qué se maravillaban ellos? De que Dios fuera a la cruz y entregara su sangre por estos hombres. Apocalipsis 5, capítulo 9. 5, versículo 9. En el 4 vemos a estos seres adorando a Dios por la creación. Tú creaste los cielos y la tierra, y todo fue hecho por causa de tu voluntad. Pero en el 5:9, mira lo que dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo. Era algo nuevo, era algo inspirado por la obra de Cristo en la cruz. Hoy tú miras a los cantantes cristianos y cantan muchas cosas, pero sacaron a Cristo de la alabanza, sacaron a la cruz de la alabanza, y es todo emociones, es todo superficial, pero no está Cristo crucificado. En cambio en los cielos los ángeles, ¿por qué adoran, hermano? Adoran porque Dios se hizo hombre y murió. Y su muerte, mira lo que dicen ellos. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Dios, estaban perdidos y tú los compraste para ti. Tú, siendo creador y dueño absoluto de todas las cosas, viniste a morir por unos hombres que ni siquiera te buscaban. Y no solo ahora los perdonas, ahora son tuyos. Y mira lo que dice más adelante, que todavía es más precioso: para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. El Señor no esperó que tú fueras judío, ni que fueras romano, ni griego. No le importó de dónde eran, ni cómo habían nacido, ni tu familia, ni tu contexto familiar, ni que la nación de donde tú habías nacido era una nación idólatra, pagana, que adoraba el sol, que adoraba la tierra, que adoraba los ídolos. No le importó. De toda nación, de toda tribu, de toda lengua, en cualquier lugar, decía el Señor, y predicar a toda criatura. El corazón del Señor es que amplio, para que cualquiera que viniere a Él y creyera tuviera vida eterna. Y la única condición que Dios le pide ahora al hombre caído, perdido, para que tenga perdón, para que sea suyo, es que crea que el evangelio que Él mandó predicar por sus apóstoles. Amén. Porque como dicen, es que hoy vivimos tiempos tan difíciles. Pablo decía: los judíos buscan señales. Ay, ven, vamos, te voy a llevar a la iglesia, que viene el super evangelista y va a haber milagros y sanidades. Están igual que los judíos, buscando señales. Otros
quieren sabiduría, conocimiento. Los griegos buscan eso. Mas Dios agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. ¿Quién iba a pensar que cuando una persona comienza a predicarte, ese evangelio iba a causar que tú pasaras de muerte a vida? Como aquellos huesos muertos de Ezequiel, que el Señor comienza a decirle al profeta: profetízales, profetízales. Pero son huesos muertos, profetízales. ¿Tú qué sabes? Cuando tú comienzas a predicar el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, para darle vida al que estaba perdido, al que nunca había buscado a Dios, comenzar a mostrarle quién es Dios, su amor, su obra. Aquel que busca solo cosas terrenales, se le abren los cielos. Aquel que nunca buscó a Dios, ve a Cristo derramando su sangre en la cruz. El evangelio es algo precioso. Amén. No necesitamos otras cosas. No necesitamos buenos músicos. No necesitamos un salón para que apaguen las luces y la gente comience a sentirse en otro ambiente. La palabra es suficiente, el evangelio es suficiente, las escrituras son suficientes. Si la gente no quiere seguir a Dios por las escrituras, es que no son ovejas. Si necesitamos manipular o hacer cualquier otra cosa para que la gente se acerque a Dios, no van a llegar por la puerta. Que son jóvenes, hagámosle un concierto de música. Esa no es la puerta. La puerta del reino de los cielos es ¿quién? Cristo y este crucificado. ¿Y cómo van a llegar? Cuando les predicamos la palabra. No necesitamos eventos, no necesitamos hacer otras cosas. La palabra es suficiente, hermano. Suficiente y poderosa. Qué cosa maravillosa, ¿no? Volvamos a Juan capítulo 10. No lo perdieron, ¿cierto? Quedamos en el 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ¿qué pasa? Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. ¿Quién es el asalariado? El que vive por un sueldo. Pero en realidad no les interesa las ovejas. Hace poco escuchamos el caso de un pastor. Hermano, es que hay una hermanita ya de edad que está enferma, que está a punto de morirse, hermano, ¿por qué no vamos y la visitamos para que ores por ella? Y dijo el pastor: no, déjala que se muera. Más bien ve y habla con ella para que deje las cosas que tiene a la iglesia. No le importa a los santos, ¿saben qué les importa? La lana de las ovejas. Miren, hermanos, cuando ustedes vayan a un lugar donde el hombre que está allá al frente solo les hable de plata, solo les pida ofrenda y no se preocupe por ustedes, es un ¿qué? Asalariado. Hay pastores que ni siquiera conocen el nombre de los hermanos. ¿Por qué? Porque el sistema denominacional crea asalariados con título, pero los verdaderos hombres de Dios los levanta Dios por su espíritu en el desierto. No en una academia, no en un seminario teológico. Hoy en día, si tiene un título, pongámoslo a predicar. Asalariados. Y no le importan ¿qué? Las ovejas. A veces tú para poder hablar con el pastor necesitas pedir una cita. No, que es el sistema denominacional antibíblico. El pastor en la Biblia dice que es hospedador, abre las puertas de su casa. Los hermanos van, le visitan, le conocen. Ven si es hombre genuino o no es genuino, si es sincero o simplemente un hipócrita que predica bonito. Porque ¿qué dice Pablo cuando dice el obispo, el anciano, el pastor? ¿Cuáles son las características? Marido de una mujer, que eduque a sus hijos, que tenga buen testimonio de los de afuera. Pero no, a veces nosotros es pastor, ¿por qué? Porque tiene un título.
pero ni conocemos cómo es con su esposa, ni conocemos cómo es con sus hijos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana hoy en día es una organización, no era tan sencilla como eran los tiempos antes, donde los hermanos estaban juntos en las casas, compartiendo y edificándose en torno a la palabra, la oración, la comunión con los otros y el partimiento del pan. Nosotros cambiamos las cosas, nuestros tiempos son diferentes y necesitamos volver a las Escrituras. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y mira esta frase preciosa, no solo nos conocen, las mías me conocen. Así como el Padre me conozco y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué es eso? Redención. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Porque ahí le estaba hablando a judíos, pero el Señor dijo que de toda tribu, de toda lengua y pueblo y nación. Aquellas también debo traer. ¿Y cómo las va a traer? Y oirán mi voz. Y habrá ¿qué? Un rebaño y un pastor. Redención para comprar aquellas ovejas y hacer de ellas un pueblo, una iglesia. Hijos que se reúnen en torno a Cristo para edificarse por Él, por la palabra de Él, juntos en amor, edificándose. ¿Sí? La vida cristiana no es una vida individual, hermano. Si usted ama al Señor, ama con los que Él anda. ¿Sí? Llegaba el Señor a la casa de Marta, de María y de Lázaro, pero no llegaba el Señor solo. ¿Llegaba con quién? Con sus discípulos. Si tú amas al Señor, si tú quieres conocer al Señor, debes aprender a vivir en medio de los santos. No puedes vivir solo, hermano. Una oveja sola corre muchos peligros. Tú ves esos videos de la National Geographic. Entonces van los búfalos y hay leones por acá y por acá. El león nunca se le va a ir a donde va la manada unida. Siempre coge al que está solito por allá. Siempre al que está por allá solito, al que viene, que se distrajo y quedó atrás. Miren, hermanos, busquen estar juntos. Busquen tener comunión los unos con los otros. Porque donde están dos, ahí está Cristo. A ver. Sigamos. Y dice: por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para redención, para comprar, para volverla a tomar. Mira estas frases: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. No era Judas, no era Poncio Pilates, no era Herodes, no eran los romanos. Cristo iba, como dice Pedro, predestinado desde antes de la fundación, como un cordero inmolado. Él nació para eso, Él vivió, Él se preparó para eso. Él decía que iba para Jerusalén y alzaba sus ojos a Jerusalén y caminaba con valor y todos lo miraban y no entendían. Y Pedro le decía: no, Señor, no vayas a la cruz. ¿Cómo te va a suceder esto? Pero Él en su corazón, ¿qué? Ya había decidido que Él iba, y lo había hecho con el Padre, había hecho un pacto con su Padre, que su muerte iba ¿qué? A redimir a estas ovejas. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Mira lo que dice más adelante otra vez, en el versículo 25. Jesús les dijo: os lo he dicho y no creéis. Él les había dicho que Él era el Cristo y ellos no querían creerlo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué la gente no cree? Porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy. Esa frase es importante, hermano. Yo les doy es gracia. ¿Sí? Vida eterna. No lo compraron ellas, no se esforzaron por esta. Ese es un regalo que yo les doy a través de mi muerte. Y mira esta frase, hermano. Guárdala en tu corazón y no perecerán jamás. Cuando una persona ha escuchado el Evangelio, ha creído en Cristo, ha recibido la palabra, ha recibido vida eterna, ha sido sellada con el Espíritu Santo, ha creído en la sangre y en el sacrificio de Jesús, el Señor le asegura que la vida eterna. Y le asegura que no perecerá jamás. Entonces, hermano, si yo creo en el Señor y después voy caminando y me aparto del Señor y peco esto, pierdo mi salvación. ¿Qué dice la Escritura? Dice que no. Ahí el Señor dice que no perecerá jamás. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando un hijo peca? Lo disciplina. Lo disciplina. Y si el hijo sigue pecando, ¿qué hace? Le quita la vida. Pero si bien no perecerá jamás. Vamos a leerlo por las Escrituras para que nosotros guardemos esto en nuestro corazón. Porque miren, hermanos, la infidelidad de algunos creyentes no va a anular el pacto que Dios hizo con su Hijo, el cual es ¿qué? El fundamento de nuestra fe. Acabamos de leer acá y vamos a leer las otras Escrituras para que todo quede más claro en nuestro corazón. Amén. Y mira lo que dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso hace 8 días leíamos que Pablo decía: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿Por qué? Porque Dios, para que tú tuvieras un lugar firme donde poner los pies, hizo un pacto con su Hijo. Y el pacto era que de los que creyeran, ninguno se perecería, ¿qué? Jamás. Y ese pacto es tan firme que si tú lo crees, confías en lo que dice ese pacto, te da certeza por las Escrituras. El salmista decía: no darás mi pie al resbaladero. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no va a ponerte a ti sobre algo en lo cual tú no puedas confiar. Él quiere que tú tengas certeza. ¿De qué? De la vida eterna. De que nada te va a separar de Él. Entonces, ¿qué hacemos con el cristiano que peca? El cristiano que es rebelde. Entonces vamos a ver por las Escrituras si aún nuestro propio pecado nos va a poder separar. Acuérdate que para que tú fueras parte del Señor, Él te compró. Amén. Ahora ya no eres tuyo, ahora eres ¿de quién? De Cristo. Y estás en las manos del Padre. Y nadie lo va a arrebatar de ahí. Y Dios es celoso. Con esto no le damos ocasión a la carne o al pecado. Por el contrario. Entonces vamos a leer el otro aspecto para tener un poco equilibrado lo que dicen las Escrituras. Estamos hablando de personas nacidas de nuevo que son hijos, ovejas. Amén. El impío está perdido en sus pecados y en sus delitos. ¿Qué va a hacer con el Señor con un hombre que peca después de haber conocido la obra de Cristo? Vamos a leer un salmo, Salmo 89. Una vez un cristiano me salió: no, hermano, yo no puedo leer el Salmo 89 porque nosotros no creemos en el Antiguo Testamento. Pero Pablo dice que Cristo murió conforme ¿a qué? A las Escrituras, según lo anunciaban la ley y los profetas. Entonces vamos a leer el anuncio de los profetas acerca de la obra que Cristo hizo por nosotros y la manera que ahora Dios trata con aquellos que ha salvado y son sus ovejas. Salmo capítulo 89, versículo 26, comienza a describir de manera profética el pacto que hacía el Padre con su Hijo. Y dice: Él me clamará, mi Padre eres tú. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La misma frase que usa Apocalipsis 1:5.
para siempre le conservaré mi misericordia. Y mira esta frase, y mi pacto será firme con él. El pacto de Dios no es con nosotros, el pacto de Dios es con su Hijo. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con su Hijo? De los que yo te doy, hijo amado, ninguno se perderá. ¿Sí? Acuérdese que usted no es salvo por sus obras, sino por medio de la fe en lo que Cristo obtuvo. ¿Cuál es lo que Cristo obtuvo? El nuevo pacto, creado sobre mejores promesas. Y dice, mira este pacto que decía, pondré su descendencia para siempre. Los hijos, ¿cuáles son los hijos? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Los hijos son los que creen, que son las mismas ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Creen y le siguen. Amén. Entonces los hijos son los de la fe. Y dice, si dejaren sus hijos mi ley, y su trono como los días de los cielos, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. El Señor también describe esta situación de otra manera. Tengo un siervo, y este siervo que le da la comida a sus hermanos, ¿quién es siervo? Nadie. El Señor no llama siervo a las personas del mundo. Siervo llama a sus hijos, ¿sí? Mis siervos. Entonces, dice este siervo, el mismo siervo, no, mi Señor se tarda en venir. Entonces comienza a golpear y a maltratar a sus ¿qué? A sus consiervos, y a emborracharse y a hacer de esto. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Le va a quitar la salvación? No. Cuando venga, le castigará. Aún en vida, hermano. ¿Cuántas veces tú has hecho la que has hecho y no has sentido la disciplina del Señor? Porque el Señor al que ama, ¿cuáles son los que ama? Sus hijos. Porque el Padre al que ama, ¿qué? Al que recibe por hijo, azota. Y mira lo que decía la palabra, dice, entonces le quitaré la salvación. No. Entonces castigaré con vara su rebelión y azotes sus iniquidades. O sea, el Señor, como tiene hijos y como buen padre, a sus hijos los disciplina y los azota y los corrige. Hay dos aspectos de la disciplina, del azote y de la corrección del Señor. Uno acá en la tierra voluntariamente. Cuando tú dices, Señor, he pecado contra ti, Señor. Como David vio su pecado con Jezabel, se arrepintió, confesó su pecado, y el Señor le dice, te perdono, pero te corrijo. ¿Qué le hizo? Le quitó la vida a su hijo. Y no solo eso, le dijo, mira, para que tú aprendas que la fornicación es desagradable para mí, tus hijos van a fornicar con tus esposas al frente de todos. ¿Eso qué era? Disciplina. Para que él aprendiera lo abominable que era el pecado para Dios. Porque lo que estamos diciendo no es para justificar el pecado. Al contrario. Pero así tú peques y el Señor tenga que corregirte, la salvación es algo que Cristo tuvo por ti. Y es un pacto firme entre el Padre y el Hijo. Mira cómo sigue diciendo. Mas no quitaré de él mi misericordia. Y mira esta frase, hermano. Ni falsearé mi verdad, ni olvidaré ¿qué? Mi pacto. ¿Cuál pacto? El hecho por la sangre de Cristo. Lo que Dios le dijo, que ninguno perecería jamás, Dios lo va a cumplir. Así tenga que azotar y corregir nuestra iniquidad. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, imagínate, si tú crees eres salvo y tú pecas, no, ya no eres salvo, y te arrepientes, vuelves a ser salvo y vuelves a pecar, perdiste tu salvación. Dios no es así.
Dios habla una vez y para siempre. Y no cambia, porque es Dios y no es hombre para que se arrepienta, ni para que ande cambiando. Dios es ¿qué? Inmutable, y su palabra eterna como Él mismo. Amén. Amén. Mira lo que sigue diciendo, no queda ahí. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado, y pone su santidad, por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, así sea rebelde a veces. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Y mira esto como lo decía Pablo en 1 Corintios de otra manera. 1 Corintios capítulo 3. Mira cómo Pablo habla de estos asuntos, y nosotros muchas veces por no conocer estos asuntos creemos cualquier cosa que nos dicen los hombres. 1 Corintios capítulo 3, y dice en el versículo 11, dice Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento que Pablo puso a los corintios? Cristo y este crucificado. ¿Qué es eso? La muerte que nos dio una nueva herencia, un nuevo pacto. Y ese pacto que decía que el que crea no perecerá jamás. Y ese es que el fundamento de la fe cristiana, de la iglesia cristiana verdadera. Y dice que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si, o sea, nadie puede poner otro fundamento, es que tú no puedes quitar a Cristo y poner otras cosas. Él es lo que sostiene la iglesia del Señor. Él es lo que sostiene la salvación. Él es lo que sostiene nuestra fe, su muerte. Amén. Nadie puede poner otra cosa, solo Él. Y ese fundamento lo puso el Padre. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces el fundamento es la salvación. La sobreedificación es lo que tú haces después de ser salvo. Tú sobreedificas, puedes edificar con materiales resistentes de parte de Dios, como el oro, la plata y las piedras preciosas, o puedes edificar en tu naturalidad humana, madera, heno y hojarasca. Tú puedes hacer lo que quieras con tu salvación no, con la sobreedificación. La salvación la puso, el fundamento lo puso Dios. Lo que debes saber es que lo que hagas después de que eres salvo va a pasar por un juicio. No un juicio para salvación, sino un juicio para recompensa o castigo. Porque cuando el Señor venga no te va a decir, va a arrebatar a los suyos y los va a reunir en el tribunal de Cristo. Te va a decir, ¿eres salvo o no eres salvo? No, porque si no fueras salvo no estarías en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el juicio del Señor para sus hijos. Y allá les va a decir, ay mira, yo te di 5 talentos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo sobreedificaste? A ti te di 10, a ti te di 2. ¿Qué hiciste? Es un juicio de obras. ¿Qué hiciste después de ser salvo? Hijo, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu tiempo? Y lo que hayas hecho va a ser pasado por el fuego, o sea, por el juicio de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Y la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, allá nos vamos a dar de cuenta qué hicimos nosotros, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En el 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. ¿Eso qué quiere decir? Hijo, fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entonces, aquellos cristianos que en la vida, después de ser salvos, fueron fieles, el Señor les va a dar ciertas recompensas. A uno los va a poner a reinar sobre 10 ciudades, a otros sobre 5, a otros sobre 2. A uno les va a dar, bueno, recompensas, galardones. ¿Por qué? Porque son vencedores, como le habla Apocalipsis 2 y 3. Pero entre los hijos de Dios no todos son vencedores. Hay unos que creyendo, siendo salvos, son ¿qué? Carnales, niños espirituales, inicuos, hasta pecadores. ¿No? ¿No se ha encontrado esos? Se apartan del Señor, dejan la casa y se van como hijos pródigos. ¿Qué va a hacer el Señor con eso? Les va a quitar la salvación.
No, porque hermanos, acuérdense que la salvación la obtuvimos por gracia. Y ese es el fundamento. Lo que el Señor va a juzgar es que la sobreedificación. Y mira lo que él mismo dice, ahorita lo dice claramente. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, o sea, lo que edificó fue pura madera y paja, pura carne, pura obra de hombre, no le agradó a Dios, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Perdió la salvación. Mira como dice Pablo ahí, si bien él mismo será salvo. ¿Cuál es la pérdida? Lo que el Señor dice en las parábolas, que sufrirá azotes hasta que pague el último cuadrante. Será puesto en un lugar de sufrimiento, de disciplina, hasta que pague. Si bien él mismo será salvo. ¿Por qué? Porque está sobre el fundamento, que es Cristo, la muerte de Cristo, el nuevo pacto, la redención. Y dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y más adelante en el capítulo 10 o 11 nos explica Pablo un poco más. En el capítulo 11, después de hablar la cena, mira lo que dice Pablo en el versículo 29. Mira esto bastante serio. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si es hermano, si es de la iglesia de Corintios, asumimos que es salvo. Pero si él no discierne la cena, entonces está comiendo un juicio. Por lo cual, mira que entre los hermanos puede suceder algo. ¿Por qué? Porque son hijos del Señor y el Señor disciplina a los suyos. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y no solo eso, y muchos duermen. ¿Ustedes conocen el caso de Ananías y Zafira en Hechos? Mintieron a Dios y mintieron al Espíritu Santo, y el Señor ¿qué hizo? Les quitó la vida, pero no les quita la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no la obtuvieron ellos. Hay pecados que un cristiano puede cometer, que habla Juan, que son pecados de muerte. El Señor decide por tu rebeldía y tu necedad quitarte la vida, o te mete en una disciplina. ¿Cómo? Tocando tu salud. Pero mira lo que dice el Señor, aquellos que el Señor trata y disciplina a veces severamente, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos. O sea, si tú constantemente vas al Señor, pides perdón al Señor, le pides que te escudriñe, que te trate, que te discipline, Él va a hacer una obra contigo y te va a conservar la vida, y hasta va a traerte tu vida mucho fruto para su gloria. Pero si tú no te examinas, miren lo que pasa. Mas siendo juzgados, somos ¿qué? Castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. Y a veces el castigo es hasta la misma muerte, porque el Señor ve que ya no puede tratar. Yo me acuerdo, yo conocí a un hombre cristiano, pero se apartó del Señor y tenía un problema terrible con el alcohol. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Le dio un cáncer en la garganta y se lo llevó. Así, siendo cristiano. ¿Qué hizo? No se arrepintió de su pecado. Entonces, como era hijo del Señor, el Señor ¿qué hace con los suyos? Para que no sea condenado por el mundo, ¿qué hace? Le quita la vida y se lo lleva, y lo va a disciplinar en el reino. Mas si bien será salvo, así como por fuego. Pero ¿cuál es el fundamento de nuestra salvación? Que Cristo nos compró una vez y para siempre. Amén. Mas el otro asunto es el del reino. Hoy, hasta ahora estamos viendo lo que es que el fundamento. Con los hermanos en Ciudad Bolívar vamos a comenzar a estudiar los sábados el reino. Pero hasta ahora estamos viendo la base única de nuestra fe. Amén. Cristo murió por nosotros. Y eso es una obra que Él obtuvo eternamente, y su pacto es fiel. Amén. Y el Señor no va a mudar su pacto. Lo que pasa es que aquellos que estamos bajo la sangre de Cristo debemos andar todos los días de nuestra vida con temor y temblor.
Porque tú ves a tu hijo que hace algo y a ti te da miedo corregirlo. Ay, me denuncian por pegarlo, bueno, cualquier cosa. Pero el Señor no le tiembla la mano para corregir a los que son suyos. Por eso Pablo dice, andaos con temor todos los días de vuestra peregrinación, porque el Señor es fuego consumido. Si bien el mismo Señor nos murió por nosotros, nos salvó, nos dio vida eterna, y ahora quiere que nosotros no solo seamos hijos, sino seamos hijos fieles. Amén. Que cuando Él venga, Él pueda decir, entra al gozo de tu Señor, y no sal a las tinieblas de afuera, no te conozco. Terminamos con un pasaje ahí en Isaías. Redención, ahora somos de Cristo. Él ha pagado un alto precio por nosotros. Isaías 44. Mira cómo el Señor le hablaba al pueblo de Israel, que de alguna manera todo esto iba a ser llevado plenamente a la iglesia. Isaías capítulo 44, versículo 21. El Señor no quiere que olvidemos lo que escuchamos, hermano. A veces tú vas caminando y haces algo, te pasa alguna situación. Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? Pero decía David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si estuviera aún en el mismo Seol, ahí estarás tú. Si fuera allí, si fuera, ¿a dónde? Si el Señor te compró, hermano, y ahora eres su hijo y estás en sus manos, ¿a dónde? ¿O quién contra nosotros? Ni la muerte, hermano. A veces le tenemos miedo hasta la muerte. Pero dice Pablo, para mí es mejor ir con el Señor. Me toca quedarme aquí por ustedes, por la obra que el Señor me ha encomendado con ustedes. Pero para mí es mejor partir y estar con Él. Qué cosas, ¿no? Somos de Él, nos compró. Y el Señor quiere que nos acordemos. Estas cosas seguramente ya las hemos compartido y algunos las conocen, pero al Señor le gusta que nos acordemos de estas cosas. Amén. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Qué cosas, ¿no? A veces nosotros nos podemos olvidar de lo que Cristo dice. Pablo al final de su vida, en las últimas epístolas, dice, y el Señor me rescató siendo perseguidor para mostrar en mí su misericordia. Pablo no se olvidó de dónde lo sacó el Señor. A veces nosotros nos olvidamos. ¿Dónde estabas tú cuando no estabas? En Cristo. Oh, no te olvides de eso. Mira lo que dice el Señor, lo que vimos hace 8 días. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Ay, mira esta frase. Porque yo te redimí. Yo te compré. ¿Ahora qué? Eres siervo mío. Y en vez de eso, ¿qué dice el Señor? Cántalo, oh esos cielos. Porque ¿quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú? No. Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza. Amén. Bosques y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. No te olvides de estas cosas, ¿no? Porque esto es ¿qué? El fundamento y la herencia de nuestra salvación, redención. Y dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, ay, esta frase es preciosa, el que despierto la palabra de su siervo. A veces el Señor necesita
despertar a sus siervos, ¿para qué? Para que nos hablen de estas cosas y no las olvidemos. Amén. Qué bueno que esto es lo que el Señor ha hecho y nos gozamos en esto. El Señor decía, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les haré conocer mi pacto. Qué precioso lo que el Señor está haciendo, hermano. Darnos a conocer su pacto, el nuevo pacto en su sangre. Entonces el tema que hoy vimos, hermano, la redención, la sangre y la redención. Ahí vamos, paso a paso, poniendo el fundamento. ¿Amén? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos estar juntos, Señor, y meditar en estas cosas que tú hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos, como tú dices por tu profeta, a guardar estas cosas, a atesorarlas en nuestro corazón, a salir, que salga alabanza de nuestros labios, Señor, por aquello que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Te damos gracias por el fundamento que tú pusiste, Señor, cual roca eterna, fuerte, Señor. Podrán venir vientos, podrán venir mareas, Señor, pero si nosotros estamos en ti, Señor, prevaleceremos, Señor. Amén. Señor, también te pedimos que nos ayudes a ser hijos sabios, Señor. Amén. No queremos ser necios, no queremos ser disciplinados por ti, Señor. Queremos que tú te alegres y te goces en nosotros, Señor. Que tú saques el fruto de tu salvación en nuestras vidas. Amén. Que tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a andar, Señor, en temor todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a ser reverentes y hijos fieles, Señor. Que tú puedas decirnos, siervo bueno y fiel. Amén. El día que tú vengas podamos sentarnos contigo a reinar, Señor. Amén. Y no sufrir pérdida y vergüenza, Señor. Ayúdanos y prepáranos para este día, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, gracias, Señor. Te pedimos que tú hagas algo real en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra pueda ser guardada y meditada en nuestro corazón. Amén. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.